¿Ahora sí? Muy bien, bueno, pues buenas noches y muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Vamos a tener esta conferencia sobre la historia de los templarios y lo que fueron en los tres viejos reinos que nos ocupan, Castilla, León y Portugal. Y esta conferencia la va a dar el preceptor. Somos un grupo, una comunidad templaria. El preceptor de nuestra comunidad y mariscal, que es hacia mi derecha, don José Luis Campos Santiago. Don José Luis Campos Santiago, en su vida más civil, por decirlo de alguna forma, es oficial del Ejército de Tierra, retirado, y ha recorrido pues prácticamente todos los conflictos, desde Líbano, pasando por Bosnia, y luego, pues como a lo mejor no tenía suficiente trajín, pues se integró en la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que es donde ha concluido su carrera militar. Es un experto en todos los temas templarios que afectan sobre todo a la península ibérica. Y bueno, esperamos que disfruten y que toda cualquier duda, curiosidad, etcétera, que podamos contestar, pues a su disposición. Muy bien. Me olvidaba decir que él reside en Alcañices, en la provincia de Zamora, que fue, pues todavía no lo sabemos exactamente, pero casi la cuna o la capital de los templarios de estos tres reinos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y estoy muy agradecido de verles aquí y en un día como hoy, con tanta lluvia y tanto tiempo fuera. Vamos a ver si le damos un pequeño repaso a lo que fueron los templarios en la península ibérica, en los reinos de Castilla, de León, norte de Portugal y también en Aragón. Antes de entrar en materia, vamos a dar un pequeño repasito de cómo nacieron los templarios, dónde y por qué, y luego ya nos centraremos un poquito más en lo que es el tema. El título de la conferencia. Empezamos hablando de que el Papa Urbano II convoca la primera cruzada en el año 1096. Esta cruzada tenía el lema de Deus Vult, Dios lo quiere, y empezaron a moverse hacia Tierra Santa cuando se formaron los ejércitos, pero no hay que olvidar que entonces irse desde Francia, Italia y los reinos de Europa, viajar hacia Tierra Santa, no había Airbus 330 ni había trenes, de forma que ahí iban todos a paso de persona, ¿de acuerdo? Un jinete sí que puede moverse a caballo, pero un jinete tiene detrás un carro de bueyes donde lleva la impedimenta, armamento y demás. Entonces, todo se movía a paso de buey, a paso de persona, por lo cual un viaje de esta categoría duraba meses o años. Fueron guerreando la mitad del tiempo. El Cister se creó en el año 1098, 2 años después de que la cruzada estuviera ya lanzada. La creó San Roberto de Moresmes y Fray Bernardo de Claraval, hoy San Bernardo de Claraval. Esto va a ser importante un poquito después porque veremos cómo seguían los templarios y cuál es su norma de vida. La primera cruzada llega a Jerusalén en el año 1098-1097 y conquista Jerusalén en el 1099. Cae Jerusalén por primera vez en manos cristianas. El primer jefe que tuvo toda la cruzada y ganado por su prestigio en las batallas que había habido previamente a llegar a Jerusalén y durante el cerco de Jerusalén era un noble francés que se llamaba Godofredo de Bouillon. Este hombre fue aclamado por las tropas y por los nobles como primer rey de Jerusalén. Lo que hizo Godofredo de Bouillon fue rechazar el título, porque él dijo que rey de Jerusalén ya tenía un rey que había sido crucificado. Entonces él aceptó el título de protector del Santo Sepulcro, no rey de Jerusalén. Lamentablemente, el protector del Santo Sepulcro falleció al año siguiente. Su reinado duró escasamente un año.
falleció en 1100. La Orden del Temple, una vez que se conquista Jerusalén, se conquistan los puertos de Haifa, de Acre, etcétera, etcétera, resulta que conquistar los puertos, conquistar Jerusalén, conquistar Nazaret o Belén, no implica dominar el territorio. Si alguien conquista Madrid, Toledo, Sevilla y Cádiz, no quiere decir que tú puedas viajar de Cádiz a Madrid cómodamente, porque a lo mejor en el camino, entre ciudades, hay bandas de salteadores, que era lo que había también allí. Entonces, los peregrinos eran asaltados en cuanto que desembarcaban y se metían en los terrenos agrestes de los secarrales y barrancos desde la costa hasta Jerusalén, eran asaltados por bandas de musulmanes descontroladas que mataban a los hombres sistemáticamente y a las mujeres y a los niños, aparte de otras barbaridades, los vendían como esclavos en los mercados de la zona. Bien. Toda esta situación, lógicamente, no les gustaba nada a los reyes de allí donde venían estos peregrinos. Entonces, se creó en Tierra Santa, por los cruzados, una especie de guardia civil caminera de la época. Un montón de caballeros, cruzados, lo que hicieron fue patrullajes por el terreno, acompañando a los peregrinos, patrullando los barrancos, patrullando y demás, para evitar y protegerlos de los saqueadores. Un grupo de estos caballeros fue el que organizó Hugo de Payns, un caballero belga, con otros 8 caballeros más. Estos caballeros, el rey de Jerusalén les otorgó parte del antiguo Palacio de Salomón, lo que es hoy la mezquita de Al-Aqsa. Entonces allí tenían las caballerizas, tenían sus alojamientos, sus cocinas, etc. Y todo el mundo sabía que ellos eran los caballeros del templo. Y fue como se llamaron luego los templarios. Bien, estos hombres deciden vivir de manera monástica, pobreza, castidad y obediencia. Hacían sus rezos, hacían todo, y unos años más tarde eso se creó, esa orden se creó en el grupito en el 1118-1119. 10 años más tarde deciden solicitar una regla monástica y viajan a Europa. Otra vez hablamos de un viaje larguísimo y lento. Van a Troyes, una ciudad francesa, a solicitar la regla. No viene solamente Hugo de Payns con 3 o 4, vienen un grupo muy numeroso de caballeros, cuantos de ellos se quedan en Troyes, entre ellos Hugo de Payns, pero otros caballeros continúan su camino, cruzan Francia, hablan con príncipes, con duques, con señores. Otros cruzan los Pirineos y se vienen al Reino de Aragón, al Reino de León, al Reino de Castilla y pasan también a Portugal. De manera que en el 1129 les conceden la regla del Cister. Por eso decía antes que era importante la creación del Cister en el 1098. Esa regla es la que sirve a los caballeros y San Bernardo de Claraval hace una encendida defensa de estos caballeros y de su modo de vida. Se llama la loa de la nueva milicia. El manto blanco no tenía cruz pacera. Esta cruz que vemos aquí, esta cruz, y la de allá arriba, que la cruz templaria, esta no se concede hasta el año 1147. El Papa Eugenio III les concede vestir sobre la sobreveste. La sobreveste es la túnica larga, abierta delante y detrás para poder montar a caballo y abrir las piernas, en el pecho, en la sobreveste, en los escudos, en el manto blanco. Pero esto fue casi 20 años más tarde de que se les concediera la regla. Al principio su vestimenta era completamente blanca. Bien, el primer maestro que tuvo la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, porque así se llamaba, aunque el vulgo eran los templarios, de ahí donde se alojaban, donde estaban sus cuarteles, pero su nombre era la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Se expande el temple y viajan por toda Europa. De hecho, un año antes de que se les concediera la regla, en el 1127 ya estaban en Portugal un grupo de caballeros y la condesa Teresa de Portugal les concede, que era hija
hija natural, hija ilegítima del rey Alfonso VI de Castilla, era hermana de Doña Urraca y hermana del rey Sancho III el Fuerte. Bien, pues esta condesa Teresa de Portugal les concede el castillo de Soure, hacia el centro norte de Portugal. Y más tarde castillos de Longroiva y de Cera, en la región de Tomar. Tomar está a la altura de Coimbra, que Coimbra era la capital portuguesa en aquella época, porque no hay que olvidar que desde toda la península ibérica, desde Portugal, pasando por el centro y llegando hasta el Mediterráneo, de ahí, de la mitad para hacia el sur, era árabe, todo era musulmán. Únicamente la zona de Tomar era frontera, la zona de Toledo era frontera también. En el 31, los condes de Barcelona, de los reyes Ramón Berenguer III y Ramón Berenguer IV, les conceden también castillos y posesiones y demás. Todos ellos en las fronteras de esos reinos. ¿Por qué? Bueno, lógicamente, los templarios tenían fama de buenos guerreros, de valientes y de fieles y leales, entonces los reyes estaban muy contentos de tener en la frontera, protegiendo sus fronteras en el sur, a caballeros templarios, además de otros caballeros, pero templarios. Monzón, Grañén, ¿qué es Grañena? Porque Grañén es un pueblo de Huesca, está mal escrito aquí, es Grañena, de Lérida, Barberá, todo esto estaban en la frontera con los árabes. En el reino de Aragón, en el 1134, fallece el rey, Alfonso I el Batallador, y la sorpresa surge cuando se abre su testamento. Al abrir el testamento resulta que no les concede el reino a sus herederos, a su heredero. No, se lo concede a las órdenes militares de la zona, al temple, a la orden del hospital, etc. Claro, gran sorpresa, se queda todo el mundo patidifuso allí, las órdenes militares hablan entre ellas y deciden rechazar el regalo. Deciden que eso no sería más que una fuente de conflictos y que no les interesa. ¿Qué pasa entonces? El reino de Aragón se divide en dos. Aragón se lo queda Ramiro II el monje, que no es un mote lo de monje, él era monje, y se retira, en calidad de rey, se retira a un monasterio, en convento en Barbastro, y queda gobernando Ramón Berenguer IV Aragón en calidad de príncipe. Y en la zona de Navarra, que pertenecía al reino de Aragón, Navarra la gobierna un noble llamado García Ramírez, nieto de nuestro Cid campeador. Bien, entre tanto, ahí se produce una serie de encíclicas, los papas, Inocencio II y los sucesores, empiezan a proteger a la orden del temple, exime con la encíclica Omni Datum Optimum de este papa, Inocencio II, exime al temple de depender de las autoridades eclesiásticas. Ya no dependen de los obispos, cardenales ni nada, dependen directamente del papado. Esto al clero secular no le hizo absolutamente ninguna gracia. Los exime también del pago de diezmos, por tanto, a los obispos. Y que el 100% de los botines que consigan en Tierra Santa pertenecen al temple, ya sean tierras, castillos, riquezas, lo que se consiga en Tierra Santa que conquisten ellos, les pertenece. Un año más tarde, en 1140, el patriarca de Jerusalén pide auxilio al Papa porque quiere que se cumpla el testamento del rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, con resultado negativo. El Papa dice que no, que ya está hecho el reparto y tampoco quiere más follones, ni guerras internas, ni nada por el estilo. El temple se organiza en encomiendas o en bailías, eso viene a ser lo mismo. Esto eran zonas de dominio, de regiones que dominaba el temple, las administraba, las gobernaba. En el reino de León hubo unas 65 en total y los candidatos que hubo en el principio eran todos nobles. Se exigía nobleza de sangre. Posteriormente, avanzando los años, ya empezaron a bajar el nivel y lo que exigían era que fuera una persona honesta, etc., y pudiera pagarse su armadura, su caballo, sus armas, etc. Tiene fama de haber sido los inventores de la letra de cambio, los templarios. Pues tiene cierta parte de verdad, o mucha parte de verdad, porque en aquella época viajar un señor un comerciante que quería ir desde cualquier sitio, y imaginemos en Francia,
quería ir a Italia o a Tierra Santa a comprar o a vender cosas, era muy arriesgado que viajase con un montón de dinero en una bolsa de oro, de monedas o lo que fuera. No podían hacer esto porque arriesgaban a perderlo todo por el camino. De forma que, ¿qué hacía este hombre? Iba a una encomienda templaria, iba a ver al ecónomo y allí entregaba el dinero, se contaba, se hacía una carta de pago con unas claves secretas que sabía el temple y la sabía el señor que dejaba el dinero, y el hombre viajaba, digamos que con dinero de bolsillo, a donde tenía que ir. Al llegar a la encomienda de destino, iba allí, otra vez, veía al ecónomo, se llamaban arcarius, los que se ocupaban del dinero, los tesoreros, iba a ver al arcarius, se comprobaba que él realmente era quien decía ser, y allí recibía el dinero que había dejado en Francia o donde fuera, menos un pequeño porcentaje que quedaba en concepto de impuesto o de beneficio que se quedaba el temple. Así estaba la cosa, ¿ves? Toda la parte sur de la península ibérica pues pertenecía a los musulmanes, y el resto, pues León, Navarra, Corona de Aragón y el reino de Portugal. Otro nuevo documento aparece en Gerona, fechado en el 1143, en el que se habla de nuevas concesiones de castillos, de tierras y demás, todas ellas en las fronteras con los musulmanes. Y la encíclica Milites Templi de Celestino II vuelve a insistir en todo lo que habían hecho los papas anteriores para proteger al temple, para reafirmar que dependían del papado y en todos sus derechos. Y además una acuestación anual obligatoria en todas las iglesias cristianas, católicas, en todo el clero secular, debería de un día al año hacer una acuestación en beneficio del temple. Esto era otra de las razones por las que los obispos no estaban nada contentos con los templarios. En el 46, aparece la primera noticia del temple en el reino de León, en un sitio que se llamaba Vilaseca, cerca de Soria. Todo esto se debe a una pérdida de archivos que tiene una explicación lógica. Los templarios, viéndolo ahora así un poco desde fuera, estaban en Francia, fueron perseguidos, muchos de ellos escaparon y vinieron aquí a la península ibérica, y cuando se les persiguió aquí también, fueron a parar a Portugal. Ellos viajaban llevándose sus archivos y sus cosas. De acuerdo que esos archivos, que originalmente de Francia, pues acabaron en la península ibérica, en estos reinos de Castilla y León y tal, y acabaron pasando a Portugal también. En Portugal, en su momento, también fueron perseguidos, y esos documentos fueron quemados. En su inmensa mayoría, quemados, destruidos por la Inquisición. Soure, estamos hablando de 1146. Soure se entregó en el 1127, y el rey de León ya estaba allí, era el padre de la condesa Teresa de Portugal, de forma que si en el 1127 el rey ya estaba allí, y los caballeros templarios habían pasado por el reino de León y que tenían lógicamente encomiendas, no se conservan archivos por esa razón, por la destrucción sistemática que hubo posteriormente. La encíclica Militia Dei del Papa Eugenio III les autoriza a tener impuestos propios, ya en sus propiedades, en sus terrenos, en sus bailías y encomiendas. Estos templarios ya tienen derecho a cobrar portazgos, pontazgos y demás impuestos. ¿Sabéis lo que son portazgos y pontazgos? Evidentemente sí. Cruzar una puerta con ganado para venderlo dentro y llevaba el impuesto y demás. Reitera la independencia del clero secular y les concede el derecho de tener cementerios propios. Y esto les concede también, como consecuencia, nueva fuente de riquezas. Podemos pensar, ¿un cementerio de fuente de riqueza? Claro. Todos hemos visto en las iglesias antiguas, sean románicas, góticas, el suelo está cubierto de lápidas con inscripciones. Hay gente enterrada allí. Esos señores que están enterrados allí, señores, damas y señores, todos ellos pagaban a la iglesia, si es que el templo era de la iglesia, pagaban a la iglesia un dinero por ser enterrados a su fallecimiento en tierra sagrada. Si eran enterrados en el cementerio fuera, al lado de la iglesia, tenía un precio. Si
Si era dentro, era otro precio, y si era cuanto más cerca del altar, otro precio, más elevado, evidentemente. O si tenías tu propio féretro de piedra, en fin, todo eso estaba escrito y estaba tipificado cuánto dinero. ¿Qué pasa? Al autorizarse a tener sus propios cementerios y los templarios tener fama de piadosos, de gente valerosa, de buenos cristianos, tenían mucho predicamento entre la gente. Por tanto, quería la gente ser enterrada en esos cementerios y era una fuente de ingresos para el temple. Podía suceder también que ese señor no hiciera así y toma, para cuando me muera yo. Hacían otra operación que era, vamos a ver, ante notario y con templarios y el notario civil, se escribía y se hacía un contrato por el cual, a mi fallecimiento, las tierras de tal sitio, los ganados en no sé dónde, el castillo de tal, y una heredad que tengo no sé dónde, y una finca allí, eso pasará a ser propiedad del temple, a mi fallecimiento. Y al fallecimiento de mi esposa, el resto de los bienes, que no sean de mis hijos, pasan también al temple. De forma que, bueno, en ese momento no se hacía ningún intercambio de bienes ni de riquezas, pero al fallecimiento sí. Y eso, el temple lo que hizo fue ser una potencia económica enorme en aquella época, pero enorme. Bien, en el año 1147 y al 1157, en Carrión de Calatrava, que es un pueblo que hay a unos 5 o 7 kilómetros de Ciudad Real, la capital, pues estaban establecidos los caballeros templarios en la frontera sur del reino. Bueno, eso era una fortaleza que había sido musulmana. Al conquistarlo los cristianos, el rey se lo entregó al temple para que la defendiera. Tiene una característica, esa fortaleza, es muy grande. Está en un estado bastante ruinoso, pero aún mantiene paños de muralla y torres y demás. Lo rodea el río Guadiana por 2 o casi 3 de sus lados. Y el río Guadiana ahí estaba fuera de su cauce, era una zona pantanosa. Los templarios lo que hicieron fue hacer surcos para que el pantano se extendiera aún más de lo que ya estaba extendido. Ahora es un cañaveral, ahora sigue así. ¿Qué pasa? Pues pasa que si tenemos 1 kilómetro de cañaveral, de barrizales y de todo, las máquinas de asedio, por aquella parte de donde está la zona del río y el pantano, no puedes arrastrar una máquina de asedio, no puedes, la dejas a la máquina detrás fuera del alcance de tiro de las murallas. Por ese lado estaban protegidos. Y en el otro lado, el que está seco, por decirlo así, ahí es donde están los muros más altos de la fortaleza y donde hay unas torres que se llaman torres albarranas. La torre albarrana es una torre que está fuera de las murallas a 5 o 6 metros, como digamos de aquí a la pared aquella. Aquí está la muralla de la ciudadela y aquí tenemos una torre cuadrada sin puerta. Únicamente se une con el castillo por una pasarela de madera arriba, con las murallas. Y esa torre tiene sus saeteras para poder disparar al enemigo asaltante por su espalda. De forma que eso se llama la torre albarrana. Que la torre va a caer porque la incendian, porque la tiran. Los defensores pasan por la pasarela al castillo, a la adarve del castillo, y se quita o se quema la pasarela y esa torre ya no vale para nada. ¿De acuerdo? O sea, pero era una defensa muy importante hasta que la hicieran caer. Todas esas defensas importantes están del lado de tierra seca. El resto lo protegía el pantanal también. Bueno, vamos a ver. Entonces, los templarios, decimos que estaban ahí en ese castillo y llegan las noticias de que un enorme contingente musulmán ha desembarcado en Andalucía, en las tierras de Andalucía, y se dirigen hacia el norte para combatir y asaltar ese castillo y otros muchos. Entonces, los templarios, que no eran muchos allí en ese castillo, fueron a ver al rey. Le dijeron que ellos necesitaban más tropas allí porque lo que se les venía encima, ellos no tenían entidad para poder defenderlo. Entonces el rey le dijo que lo sentía mucho, pero que no podía darles ninguna tropa más y que con aquellos mimbres era con los que había que hacer el cesto. Los templarios lo pensaron bien y dijeron, ¿ah, sí? Pues toma, la llave del castillo, aquí la tienes. No nos quedamos aquí a morir. Esto hizo entrar en pánico al rey, al obispo de Toledo, etc. Y estos hicieron
un anuncio diciendo que el caballero que quisiera venir a ese castillo a hacerse cargo de su defensa obtendría burlas religiosas, obtendría perdón de los pecados, obtendría, y aparte de riquezas, y que iba a pagar un sueldo, etcétera, etcétera. ¿Quién dijo, aquí estamos nosotros? El abad de Citero, en Navarra. Este abad tenía, segundo de a bordo del convento, era un fraile también, pero que había sido caballero y había sido guerrero. Entonces él levantó la mano y dijo, vale, nos quedamos nosotros, levantaron un ejército y se vinieron al castillo de Carrión de Calatrava. Por suerte, ese castillo nunca fue atacado. Tuvo esa suerte. Pero fue un descrédito para los templarios el haber abandonado la defensa de ese castillo. Y el rey, en agradecimiento, les concedió a Raimundo de Citero crear la Orden de Caballeros de Calatrava, que viene de esa historia. En el año 1170, Alejandro III, otra encíclica, Quam Sit Utilis, dice que cuanto arrebaten los templarios, ya no solamente en Tierra Santa, en cualquier sitio, pertenecerá al temple. También les concede, con el Reino de Aragón hacen un pacto similar. Y no hay ningún dato así muy claro de la primera vez que se establecen los templarios en el Reino de León. Sin embargo, si nos retrotraemos al castillo de Soule de 1127, podemos pensar que antes ya pasaron por León y el rey les había concedido algunas posesiones allí. Fernando II de León permite al temple ocupar el castillo de Ponferrada. El castillo de Ponferrada, muchos de nosotros quizás lo hayamos visto, un castillo que está en muy buen estado ahora, ha sido restaurado con mucho acierto, y los templarios lo mejoraron y se quedaron en él en el año 78, pero en el 96, 18 años más tarde, no se le ocurre al rey de Castilla más que atacar al rey de León, con el apoyo de los templarios. Claro, el rey de León dijo, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, os dejo el castillo, os concedo Ponferrada y me atacáis. Como el rey de León venció, ganó aquellas guerras, cogió y dijo a los templarios, ¡hala, fuera! Ya no os quiero en Ponferrada. Y los echó de allí. Sin embargo, unos pocos años más tarde, se volvió a la Orden de San Juan, y unos poquitos años más tarde se lo volvió a devolver al temple. Se ve que le convencía más la forma de hacer las cosas del temple. En Alcañices, Zamora, allí de donde vengo yo, no hay datos de su establecimiento, por la misma razón de la quema de archivos. Sin embargo, como ha dicho mi maestre hace un momento, hay muchos indicios de que Alcañices pudiera ser la sede del temple en la península ibérica. Y los indicios son los siguientes. Bueno, el maestre Nuño Froilaz recibió un día en el castillo a Alfonso IX, a su hijo y al obispo de Santiago, porque Alcañices era motivo de reclamación de la Orden de Santiago, que querían tener ellos ese castillo, que les pertenecía. Entonces convencieron al rey y el rey le dijo, vale, de acuerdo. Entonces vinieron aquí, pidieron al templario que se fuera del castillo y le dio la encomienda el castillo y terrenos a la Orden de Santiago. Pero 7 años más tarde, el rey pasa como lo de Ponferrada. El rey se lo vuelve a pensar mejor y dice, no. Le reintegra al temple Alcañices. No solamente Alcañices el castillo, sino que además una de las frases que dice el documento de devolución es «Et restituo eis etiam Alcañices con omni suo termino que fuit sua». Que ya no hace falta saber mucho latín para decir que fuit sua, que ya fue suya anteriormente. No solamente el castillo, insisto, también todo el término de terreno que ocupaba, que pertenecía al castillo. Bien, no repetimos lo de Soule porque... En 1220-23, otra vez Santiago vuelve a dar la guerra, la Orden de Santiago, y recurre al obispo, recurre al papa, a reyes, pero sin resultado ninguno. Ya el papa Inocencio III vuelve a fallar a favor del temple. No olvidemos que el temple dependía directamente del papado, con lo cual, al papa le interesaba proteger a los suyos.
Le dijo que no y ahí se acabó ya el tema del litigio con la Orden de Santiago. Hay un libro que se llama Los templarios en la corona de Castilla. Es de un señor que se llama Gonzalo Martínez Díaz, es un historiador y un medievalista y escritor. Y dice en una de las frases, Alcañices, quizá la principal casa del temple en España. Y en otro párrafo del libro dice, importantísima fortaleza en la frontera portuguesa del reino. El motivo es que en el 1955 se celebró ahí un capítulo regional del temple. Un capítulo regional, la región no era la región de Aliste ni la región de León, era de toda la región de la península ibérica, de Castilla, León, etc. Esa era la región templaria. Y en un capítulo se celebró en Alcañices en el 55, pero en el 1297 se firmó el Tratado de Alcañices, allí. Vamos a hacer un poquito de ambientación histórica. El castillo de Alcañices ocupa un pequeño cerro, fortificado, ocupa, aunque esté derruido, era un pequeño cerro con 8 torreones y muralla, y dentro había caballerizas, dormitorios, alojamientos de panadería, todo lo que había siempre en una ciudad fortificada. Un buen día, por la parte portuguesa, aparece una comitiva real, con sus guerreros, con sus pífanos y con sus carros y con todo. Allí, ¿quién viene? Pues viene el rey Dinis, portugués, y viaja con el príncipe Alfonso, su príncipe heredero, y con la princesa Constanza de Portugal. Vienen allí y se acogen a la protección del castillo. No sé si antes de eso o después, no sé si fue ayer o fue mañana, después de que vinieran estos señores, otra comitiva real viene por la parte de León, y en ella viene Fernando IV, el rey de Castilla, que a la sazón era un niño, de forma que viaja con su madre, la reina regente María de Molina, y viene también con la infanta Beatriz de Castilla. ¿Qué querían hacer? ¿Para qué vienen a Alcañices las dos comitivas reales? Las fronteras entre Portugal y el Reino de León no estaban bien definidas. Entonces, al no estar bien definidas, tropas portuguesas pasaban al Reino de León, leoneses iban y se metían en Portugal y hacían de las suyas, unos y otros, no era muy segura la zona de la frontera. Entonces, deciden terminar con todo, puesto que en el sur de todos estos reinos ya tienen sus propias guerras con los musulmanes, de forma que no les interesa también tener combates en el norte, quieren tener fronteras seguras. Geógrafos y topógrafos establecen una nueva línea de frontera que ambos monarcas firman. Esta línea de frontera se hace como se hacía antes, seguir una línea de crestas, accidentes naturales del terreno. Bajan a un valle, cogen un riachuelo que va en la dirección correcta, y cuando deja de ir se sigue otra línea de crestas, en fin, caminos reales, y ahí se firman estas fronteras. Esas fronteras, al hacerlo de esta forma, se daban lugar a situaciones peregrinas, como que una población que pertenecía al Reino de León o a Portugal, de repente hace la frontera así y anda, ya no es portuguesa, sino que es leonesa, y al revés. Bueno, o sitios como, ¿conoce alguno de nosotros Río Norte del Puente? Río Norte del Puente es un pueblecito muy pequeño de España, de León, en aquella época, el Reino de León. Está atravesado por un riachuelo pequeñito, y es un pueblo precioso. Bien, pues el riachuelo se estableció como frontera. ¿Qué sucedió? Que parte del pueblo, que era leonés, pasó a ser la parte sur de Portugal, y la parte norte siguió siendo leonesa. ¿Qué sucedió en la práctica? Absolutamente nada. La gente siguió viviendo tranquilamente en sus sitios y en sus ganados, de forma que hoy en toda la zona de la frontera, de lo que llaman los portugueses la raya, así con I latina, siempre ha habido tradicionalmente muy buenas relaciones entre los rayanos, entre tanto portugueses como ahora españoles. Nunca ha habido el más mínimo problema entre nosotros, por así decirlo. Y entonces no fue diferente. O sea, la gente se llevó estupendamente. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo mantenemos? Ya tenemos fronteras seguras y delimitadas y bien marcadas. Todo el mundo lo acepta, se ha firmado. ¿Cómo hacemos que este tratado
se prolongue en el tiempo y se respete. Pues muy sencillo, vamos a casar a los chicos. Vamos a casar a los chicos. Y entonces, Fernando IV de León se compromete con Constanza de Portugal y el príncipe Alfonso, heredero del trono de Portugal, con la infanta Beatriz de Castilla. ¿Y qué pasa? Pues que en su momento estos chicos se casan y perpetúan y hacen que dure en el tiempo el tratado que firmaron sus padres. Las fronteras permanentes siguen incluso hoy. Cierto que he leído que hay algún pequeño cambio en algún sitio, ha habido alguna modificación, pero menor. Las fronteras que se firmaron en ese tratado siguen vigentes ahora. Luego, en el 98, al año siguiente de la firma de ese tratado, hubo otro nuevo capítulo provincial en Alcañices. Entonces, 2 capítulos provinciales y en la firma del tratado, junto con la cita a los juicios que veremos después, es por lo que otro escritor medievalista, Jesús López Peláez Caselles, en su libro, dice Alcañices y se pregunta, ¿sede peninsular del Temple? En el 1308, que ya había habido su racia en Francia, en el 1308 el rey le pide al maestre Rodrigo Yáñez que le entregue Alcañices. El rey, el maestre no se fía mucho porque las noticias que llegaban de Francia no eran demasiado halagüeñas, pues de torturas, detenciones, etc. Y le entrega Alcañices, se la entrega al infante don Felipe, no al rey. Esto hizo enfadar mucho al rey, de manera que mandó tropas a Alcañices y allí se hizo sin combate. Al ver todo aquello, el maestre y le entregó la fortaleza al rey. El maestre recurre a la antigua reina regente, que ya no era reina regente, estaba retirada y vivía en Valladolid tranquilamente. La reina le dijo, muchacho, haber obedecido al rey, haberle entregado como te pidió la fortaleza, no haber jugado con él. Y en el 1308 también Regnum Infelis, Clemente V, convoca el Concilio de Viena para el 1311 y le hace un juicio al Temple. Acusan al Temple de todos los peores delitos que se le podía acusar a alguien. Herejía, sodomía, escupir u orinar sobre el crucifijo, sobre estampas de reyes, lo que llamaban ellos besos nefandos, todo esto. Esto le vino muy bien al rey de Francia para asaltar la torre del Temple, quedarse con el tesoro templario. La gente dice que la leyenda, pues se lo huyeron con el tesoro. No huyeron con el tesoro, se lo incautó el rey de Francia. Se llevó muchísimas toneladas de oro, plata y demás que se guardaban en esa torre. Además de detener a todos los templarios que pudo, que fueron casi todos en Francia. Un tal Raimundo de Nogaret, que era el marido del rey, fue el que lo hizo. ¿Por qué se hizo en realidad esto? Bien, todos los autores coinciden en que el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, este hombre había pedido muchísimos préstamos a la Orden del Temple. Préstamos que ahora no podía devolver de ninguna otra manera. No había tesoro en Francia suficiente para resarcir y devolver el dinero al Temple. Con lo cual, lo mejor es me cargo al Temple y se acabó la deuda. El Papa, Clemente V, estuvo de acuerdo con él y le ayudó. Fue un seguimiento diverso la Orden de Retención. En Francia sí, pero no fue así en Castilla, León ni nada. Ahí fueron mucho más suaves, de hecho no lo tuvieron, el Papa tuvo que hacer otra encíclica para Omnium Fere Notitiam, que más o menos que es que todo el mundo lo sepa, y le ordena al rey Fernando IV detener en Castilla, Aragón y todo a los templarios. La razón es que en los reinos de la península la población no estaba, y tampoco los nobles, se creían lo que estaban diciendo el rey de Francia. Aquí tenían otra fama los templarios. Tenían fama de gente honesta, de gente honrada, de buenos religiosos, etc. De forma que, aunque en muchos castillos los entregaron, el de Monzón, por ejemplo, en Huesca, tardó mucho en ser entregado porque se atrincheraron ahí los templarios y la población los ayudaba. Monzón de Cinca tiene un montón de túneles que salen del castillo y van al campo, al monte.
Esos túneles los conocía la gente y los conocían los templarios, y por ahí entraban y salían vituallas y demás. Bueno, el maestre, el de 1310, el maestre Rodrigo Yáñez, es citado a juicio. Un grupo de caballeros del rey vienen y le comunican que tiene que presentarse a juicio en Medina del Campo. En ese juicio exige protección y justicia a los reyes. Visto de París, los reyes dicen: no, vengan ustedes a Medina. Y entonces, de Alcañices fueron 15 caballeros templarios, solamente se quedaron allí 4 o 5 más que había, que eran o muy mayores o enfermos. El resto cogieron sus caballos y se marcharon. Los emisarios reales le dijeron al maestre que avisara también al castillo de Alba, que está a unos kilómetros, que también fueran. Entonces el maestre se negó y le dijo a los emisarios que fueran ellos. Al final, a Medina del Campo fueron y llegaron 85 templarios a ese juicio. En Medina fueron detenidos, no fueron maltratados, fueron desarmados y se les alojó en conventos o en casas particulares, pero ya insisto en que no fueron maltratados para nada. En el juicio ese que se les hizo no hubo tampoco vejaciones, pero tampoco hubo acusaciones en firme de que pudieran demostrar nada. Todo eran rumores de parece ser que sí, me han dicho que, pero no hubo nada por el estilo. El Papa, viendo que no iban a ser condenados tampoco en España, les mandó una carta a los reyes diciéndoles que lo hicieran confesar a los templarios, incluso bajo tortura. El Papa, ese Papa se llamaba Clemente. Cuidado con la clemencia. Bien, como no fueron culpables, los dejaron marchar, les devolvieron las armas y las cabalgaduras y se marcharon. Esto fue en abril. Pero en unos meses más tarde, en octubre, los vuelven a llamar a otro juicio en Salamanca. El juicio se celebra en similares condiciones que el que se celebró en Medina del Campo. No hubo ningún alegato de culpabilidad y se los mandaron para casa de vuelta. Entonces, estos ya, con la orden de temple disuelta, eligieron cada uno diversas suertes. Unos ingresaron en conventos, otros se fueron a la vida seglar, otros pasaron a Portugal, etc. En los conventos hay que decir que hubo una norma por la que no podían estar más de un porcentaje de ex templarios en un mismo convento. Es decir, que no podía haber en un convento de 14 monjes que 7 nuevos que llegaran fueran templarios. Por mínimo 1 o 2 fueron dispersados. El que quiso elegir convento lo eligió, pero no fue una afluencia masiva de templarios a un solo convento. En 1312, la bula Vox in excelso de Clemente V disuelve el temple, pero lo disuelve sin haber hecho ningún alegato de culpabilidad. Bien, el Concilio de Viena de 1311-1312 dice que era un concilio ecuménico. No lo era, porque un concilio ecuménico van todos aquellos que tienen derecho a estar allí, cardenales, obispos o quien sea. Aquí solo citaron a aquellos que eran favorables a la disolución del temple. Aquellos obispos o religiosos que eran críticos no fueron citados a este juicio, por tanto no se le puede llamar ecuménico. Bien, Vox in excelso disuelve el temple y los bienes se reparten básicamente a la orden del hospital y acaban luego en la orden de Malta. En el 1310, hablamos de 1 año o 2 años antes de que se disuelva el temple sin culpabilidad. Los templarios estaban en la cárcel, el rey les tenía un odio visceral y quemó a 54 en la hoguera y luego a otros 13 más. Quemar los templarios en la hoguera sin juicio es muy atrevido. Y en el año 1314 aún mantenía en la cárcel al último gran maestre de la Orden del Temple, a Jacques de Molay, así como al maestre de Normandía y a otro par de ellos más que no acaban de decidir los autores quiénes eran. Al menos yo no he sabido verlo. Entonces, el 18 de marzo del 1314, Felipe IV quema en la hoguera a Jacques de Molay y a estos que os he dicho. Para que nos hagamos una idea, la muerte en la hoguera debía de ser algo horroroso y estaba tipificado cómo se hacía. Cómo era
una ejecución en la hoguera. Se plantaba, esto lo hicieron debajo de Notre Dame, en el paseo del río, del Sena. Se planta un poste, sobre el poste se pone una pila de leña, sobre la pila de leña se ata al reo, que va a ser ajusticiado, y alrededor de la pila de leña se colocan un montón de matorral seco. ¿Sabéis? Son jaras, brezos, escobas, conocéis todos ese tipo de matorral de leña menuda, con la finalidad de que cuando las 4 antorchas entran por los lados, de ahí lo de pegar fuego por los 4 costados, esa leña menuda, seca, todo ese matorral, lo que hace es una enorme llamarada que prácticamente instantáneamente mata al reo. Lo mata. Y después, sí, baja todo ese fuego, el reo está muerto, continúa ardiendo la fogata y consume el cadáver. El rey ordenó que a la pila de Jacques de Molay, según algunos autores, no hubiera demasiado matorral, de forma que él disfrutara bien de la pila. Eso le dio a Jacques de Molay, según la tradición y según la leyenda, tiempo para proferir su maldición. En esa maldición les dijo a voces que ninguno de los que lo había condenado, ni el Papa ni el rey, le sobreviviría un año y un día, parece ser, un año y un día. Bien, no sé, y que ningún Capeto de la dinastía de los Capeto, a la que pertenecía el rey Felipe IV el Hermoso, volvería a reinar sobre Francia. Esto se cumplió. De hecho, en abril, esto fue en marzo, en abril murió Clemente V, sangraba profusamente porque tenía o bien varices esofágicas o algún cáncer en donde fuera, pero sangraba y murió desangrado. Y el rey, en noviembre, muere Felipe IV de un accidente de caza. Una flecha de una ballesta le pega y se lo lleva puesto. Así que se cumplió la maldición, supuesta maldición, si es que se produjo, porque esto a veces entra un poco en el capítulo de la leyenda, se cumplió la maldición del gran maestre Jacques de Molay. Y ciertamente, por unas razones o por otras, ningún Capeto volvió a reinar sobre Francia. Guillermo de Nogaret, que era el que había organizado toda la captura de todo, había muerto el año anterior. Y en el 1211, Benedicto XVI pide disculpas, reconoce la injusticia cometida con el Temple, que fueron condenados y fueron disueltos sin culpabilidad y que fue un error y una culpa grave del Papa, de su antecesor, Clemente V. Eso, Benedicto XVI, que todos conocemos. El Temple, una vez que fue echado y expulsado de aquí, de los reinos de la península, pasaron muchos de ellos a Portugal. El rey Diniz no quería que desaparecieran, tenía mucho aprecio a los templarios, de manera que habían sido ellos su ejército en el sur muchísimos años y no quiso que desaparecieran. Entonces creó la Orden de Cristo. Y esto le trajo problemas diplomáticos con su propia nobleza, pero consiguió crearla y mantenerla. Era exigencia de obediencia al rey. La regla era la regla de San Benito y las normas eran las de la Orden de Calatrava. A fin de cuentas, cister, como vemos, porque Calatrava eran cistercienses. Y pusieron su sede en Castromarín y en Tomar, la zona de Tomar. Ahí tuvieron castillos, tuvieron posesiones, igual que tuvieron en cualquier parte donde estuvieron vigentes, y haciendo la defensa del rey contra los musulmanes en el sur. La Orden del Temple duró, sin contar Portugal, hasta que se disolvió, duró 184 años. Y en Portugal, la Orden de Cristo duró otros 200 años más. 200. El escudo de la Orden de Cristo, bueno, ya sabemos cómo era el escudo, el distintivo de la Orden del Temple. El de Portugal, aquí lo tenemos. Es una cruz paté también, pero de planta de cruz latina, no de cruz griega como la es. Y este de aquí es el escudo de la Federación
estatuto actual de la Federación Portuguesa de Fútbol. Como vemos, tiene el escudo portugués de la Federación y detrás asoman las patitas de la cruz paté de la Orden de Cristo. Caballeros famosos de la Orden de Cristo, los conocemos todos, aunque no supiéramos que lo eran. Vasco de Gama, que hizo la ruta a la India y a las Islas de las Especies. Magallanes, navegante y descubridor también. Enrique el Navegante, que se recorrió toda África. Pedro Álvarez de Cabral, que cartografió Brasil, las costas de Brasil. Pero en el siglo XVI llega la Inquisición a Portugal y desaparecen también los templarios de allí. Se van, pasa como en la península ibérica. Unos se fueron a la vida seglar y otros se cambiaron de país y marcharon a Inglaterra, marcharon a Escocia, etc. Este es el buque insignia, el buque escuela de la Armada Portuguesa, el Sagres. Nos suena mucho, ¿verdad?, con las cruces que lleva en las velas. Ahí lo tenemos. Y esto fue en Miranda do Douro el año pasado. Mirad, un escudo scout, Orden de Cristo, Alcañices, un coche que está pasando y me dio tiempo a hacer la fotografía con la Orden de Cristo también aquí. Mirad, ¿ves? La Orden de Cristo, en los scouts. La Orden de Cristo está presente en Portugal en muchísimos escudos de muchísimas instituciones, en muchas. En Portugal hubo 26 encomiendas templarias. En Salamanca hubo 2 solamente. Estaba una en Salamanca y otra en Ciudad Rodrigo. Son las 2 únicas encomiendas de las que tengo yo noticia. En Zamora hubo 7. Alcañices, que fue porque había fortaleza. Alba de Aliste, que también hay fortaleza. El castillo de Alba de Aliste está en un sitio precioso, pero son ruinas, prácticamente no queda casi nada. Benavente, Villalpando, etcétera, etcétera. 7. Y por el mundo hubo unas 1500 encomiendas en Castilla y León, 65 de ellas, 27 fueron en Castilla, y 126 castillos en la península ibérica. De ellos hubo 26 en Portugal. Como hemos dicho, duró la orden de 184 años, más los 200 que duró la Orden de Cristo portuguesa. Y el proceso duró 7 años, desde que se inició y los detuvieron hasta su disolución. Y creo que, si no me equivoco, hemos llegado ya al final de la conferencia. Espero que les haya resultado interesante. Y ahora, sí, si alguien tiene alguna pregunta, alguna consideración o alguna corrección, por qué razón no, pues es el momento. Yo creo que vamos a dejarle que beba un poco de agua. Mientras empiezan las preguntas. ¿No? ¿Debe agua? Sí, por la anterior, que se nos ha olvidado una cosa muy interesante. Es la parte de arriba. Dale al micro, ¿no? Sí, le he dado, ¿no? Sí. En la parte de arriba, como ven, está la cruz del temple, que a la derecha la cruz roja, la cruz paté, pero al otro lado está nuestro escudo, que es el escudo original de los templarios, que es la cúpula del templo. Y como muy bien ha dicho José Luis, la denominación original de los templarios eran los pobres caballeros de Cristo, que es precisamente como los denominamos nosotros. Y añadimos lo de encomienda magistral del templo. La palabra magistral no quiere decir que seamos infalibles, quiere decir que nos esforzamos por ser serios, por trabajar y no estar, pues, en algunos otros grupos que son un poquito carnavaleros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que esto es lo que nos olvidamos de presentarnos nosotros mismos. Ya pueden preguntar, por favor. Hay una cosa que... Sí. Hay una noticia que ha surgido y me gustaría también comentarla, al menos para que conozcan nuestra opinión sobre el tema. Todo el mundo ha oído hablar de que un grupo de templarios le ha reclamado al Papa recientemente que restituya la Orden del Temple, pero no solamente le pide que reconozca que fue un error y que la restituya y que vuelva a permitir que se vuelva a crear la Orden del Temple, sino que le hacen otra serie de reclamaciones que para nosotros, o al menos para mí, son peregrinas. ¿Han oído ustedes hablar de esto? ¿No? Pues le piden al Papa que les devuelva las posesiones arrebatadas a los templarios en su día. Castillos, tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pregunto, ¿a quién? Porque tendrá que haber un heredero legal.
no podrá decir, no, nosotros como decimos que somos templarios porque somos herederos del temple. No, 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 perdona, no somos herederos legales de nada. Nosotros, yo no puedo reclamar que me devuelvan la Veracruz de Segovia, por más que no puedo, ni tampoco que me devuelvan la parte que me corresponde del tesoro templario. No puedo pedir eso porque yo no soy ningún heredero. Por eso para mí es una petición peregrina, decir, pedirle al Papa eso. Piden que les dejen hacer matrimonios templarios también. ¿Cómo era? ¿Matrimonios qué? No eran templarios, era una cosa muy rara. Y también les pide al Papa que les deje crear un cuerpo armado para intervenir y mediar en conflictos en Oriente Medio. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué están, no sé, en Cajos Azules o la OTAN? Vamos a confiar ahora de repente a un cuerpo armado. Yo creo que todas estas pretensiones no son más que ganas un poco de marear la perdiz y de estar en el candelero mediático, pero sobre todo porque no hay ningún heredero legal de la Orden del Temple. Vale, de acuerdo. Aquí tenemos una iglesia, luego por otra parte los bienes del Temple fueron vendidos, cedidos a otras órdenes, ahora ya han pasado a propiedades particulares, que han comprado, han vendido. ¿Qué se hace? Por eso yo creo que esa petición que le ha dicho al Papa, lo que busca en realidad es poner en el candelero a aquel que la hace. Yo creo, eso es mi idea de la historia. Yo pensaba que había tenido más difusión, pero ha salido realmente en todos los medios de comunicación, en todos, periódicos, todos los sitios. Bueno, pues nada, eso es todo lo que yo quería. Si nos podríais contar cómo está organizada vuestra encomienda y los fines que pretende o que se busca. Sí, salidos todos. Nosotros la palabra encomienda la usamos como término humilde. La encomienda es una cosa inferior a la orden, ¿no? Pero evidentemente estamos estructurados como orden. Tenemos nuestras investiduras, casualmente el próximo fin de semana en Toro, y trabajamos en varios planos. Yo sé que esta pregunta la hemos debatido internamente nosotros mucho, porque nos la hacen comúnmente. ¿Quiénes son ustedes? ¿A qué se dedican? Como muy bien ha dicho José Luis, nadie debería poder proclamarse heredero legítimo del temple histórico, diría yo. Templarios hay muchos. En España calculamos en diferentes ramas unos 500 y probablemente en el mundo más de 5.000. Pero evidentemente no estamos unidos. A veces nos dicen, bueno, ¿por qué no se unen ustedes? Bueno, pues yo le he dado muchas vueltas, pero por ejemplo, ¿saben cuántas hermandades de San Isidro Labrador hay en España? 400. Casi una por cada pueblo, porque claro, son de agricultores. Saben que también en órdenes franciscanas hay varias, no hay una única, porque hay tantas órdenes mendicantes, dominicos, agustinos, carmelitas, por cierto, también hay varias, cistercienses también hay varias, los trapenses son cistercienses de la estricta observancia y hay los cistercienses de la observancia común. Entonces esto quiere decir que el hecho de ser varias ramas, lo que pasa es que, como muy bien ha dicho José Luis, cuando alguien templario comete un error, nos perjudica a todos. Cuando alguien templario comete un acierto, nos beneficia a todos, los que nos denominamos templarios. ¿Qué hacemos los templarios o qué aspiramos a hacer? En primer lugar, nosotros tenemos actividades que podemos llamar de plano material. Esta es una actividad que podríamos decir de plano material. Una conferencia, una divulgación. Podríamos decir que yo puedo ayudar a las personas pues por solidaridad. Bueno, pero eso lo hacen las ONGs, sí, claro. Pero eso es el plano material. Si yo ayudo a un prójimo mío por otra razón, aparte de solidaridad, una razón más espiritual, estoy subiéndome a otro plano, a un plano espiritual. Nosotros somos cristianos. Es decir, tenemos templarios ortodoxos, templarios anglicanos, templarios luteranos, son cristianos. En definitiva, somos creyentes, en ese sentido. O sea, es decir, creemos en una religión. Claro, alguien dice, bueno, pues yo no creo en nada. Bueno, pues mira, nos parece muy bien que ayudes, puedes trabajar, puedes ser voluntario, pero evidentemente no es este tu sitio, ¿no? O sea, quiero decir que utilizamos siempre, estamos pensando siempre en un plano espiritual. Nosotros, como magistrales, como gente seria, hemos visto la conferencia y yo he aprendido muchas cosas,
porque he visto que ya es distinta a la anterior que escuché, está mucho más mejorada, mucho más documentada. Entonces nosotros nos esforzamos por trabajar. No estamos aquí para hacernos fotos, ni estamos aquí para reunirnos como un club social, no somos un club social. Si la gente viene a nosotros por divertirse, pues creo que hay mejores sitios para divertirse. No quiere decir que lo pasemos mal, lo pasamos muy bien. Entonces, todo eso, si unimos el plano espiritual, unimos el tema de formación, estudio, el tema de ayuda al prójimo y el tema, evidentemente, de Tierra Santa. Nosotros no vamos a hacer ningún ejército, pero allí estuvo el origen y ahí siempre estamos pendientes de lo que ocurre y en la medida que podemos también ayudamos. Bueno, pues ya vamos sumando una serie de cosas que otras organizaciones no tienen. Pueden tener una, pueden tener dos, pero ya a las 4 es más difícil, ¿no? Y evidentemente en el plano espiritual y en el plano, podríamos llamar, es que no quiero llamarle místico, porque en España tenemos grandes místicos, pero en el plano de seguir profundizando en esa vertiente espiritual, ahí sí que estamos. Y eso ya no lo tiene muy pocas organizaciones. Entonces no sé si con esto contesto un poco, enfoco un poco toda la pregunta. Bueno, es un poco vago. Bueno, claro, es que... Claro, esto en realidad es como una asociación cultural. No dependen de... No es una orden religiosa. No somos una orden religiosa. Bueno, evidentemente no somos una orden estructurada dentro de la Iglesia. Claro, no. La Iglesia, bueno, aquí tendríamos que matizar. La Iglesia solo reconoce 2 órdenes. Hay que decirlo muy claro, que son la de Malta y el Santo Sepulcro. Todas las demás no están reconocidas por el Vaticano. Y me estoy refiriendo a Santiago, me estoy refiriendo a Calatrava, me estoy refiriendo a Montesa. Son órdenes que en mayor o menor medida están más o menos cerca de la Iglesia, pero no están reconocidas, como nosotros. Pero bueno, eso no quiere decir nada, quiere decir que la historia es la que fue y evidentemente las condiciones son las que hay. O sea, es decir, es muy difícil reconstruir esto de decir, oye, pues devuelve las posesiones, y dice, pero ¿cómo te las voy a devolver? Primero no sé ni las que fueron. Vamos a ver un ejemplo. Yo digo que en esta petición hay un segoviano infiltrado porque dicen expresamente que se les devuelva a la iglesia de la Veracruz de Segovia. La iglesia de la Veracruz de Segovia, la Orden de Malta, llega 150 años después de que desaparecen los templarios. ¿Con quién estuvo esos 150 años? Probablemente en manos del rey. El rey en muchas ocasiones dice, oye, págame lo que me ha costado mantener esto. El castillo de Ponferrada nunca fue devuelto, ni a Malta ni a ninguna otra orden. El rey se lo donó, se lo vendió a un noble, etc. ¿no? O sea que hay mucha confusión en esto. Por eso digo que nosotros, bueno, pues vamos navegando sin prisa, con bastante rigor, y como digo, no somos gente rara. Y no somos una orden religiosa, eso es evidente. ¿Por qué? Porque los templarios, si lo analizamos bien, no eran monjes soldados. Eran, como ha dicho muy bien José Luis, soldados que decidieron vivir como monjes. Pero como eran soldados y como eran guerreros, podían empuñar la espada. Luego rezaban también. Pero no eran monjes de origen. Un monje en aquella época no empuñaba un arma. No lo podía hacer. Es San Bernardo el que establece la nueva orden con esa posibilidad de considerar el ora y el labora. El ora sigue siendo, el labora es el azar, ¿no? La defensa de los lugares. Se elabora nuestra referida. El ora y el labora es benedictino, es la orden de San Benito, ¿no? El San Bernardo lo que hace es la nueva milicia, donde dice que es legítimo, donde una nueva milicia acaba de surgir, que es legítimo que empuñen la espada contra el infiel, de que defiendan, etcétera, etcétera. Esa es la... Bueno, nos vamos a la historia. Yo lo que pretendía era aclarar, no sé cómo es la encomienda, ahora, no lo que pasó con otros. Tenemos también programas materiales de ayuda física tangible a gente que lo necesita. De hecho, tenemos uno de los programas es para Navidad. Identificamos cada uno en nuestro entorno familias o personas que están en estado de necesidad o tienen un subsidio muy pequeñito, algo que no tienen dinero para pagar, y se llama Enciende tu Luz, el programa nuestro, y lo que hacemos es, no le damos dinero, pagamos el recibo. Si yo sé que esa señora o ese señor es viuda, vive en condiciones ínfimas de dinero, le pagamos el recibo de la luz.
o el del agua. Llega la Navidad, identificamos también familias o personas de nuestro entorno, del pueblo, de la capital o del barrio, que necesitan, que no llegan y malamente pueden comprar un paquete de fideos o un paquete de harina o una botella de aceite. Lógicamente, si tienen un duro, no va a ser para comprarse una pastilla de la viuda o una bolsa de peladillas o una botella de cava. Entonces nosotros hacemos una cesta de la compra normal, general, en la que incluimos todo aquello que esa persona no va a gastarse el dinero si lo tuviera. Incluimos turrón, incluimos peladillas, incluimos dátiles, productos navideños. Hacemos eso. Ahí tenemos otro programa de ayuda a misiones en África. Un programa perfectamente tangible, con una misión que está en un sitio que se llama Mbaiki, en la República Centroafricana, y hay un misionero y unas misioneras de la caridad, la de Teresa de Calcuta, ¿sabéis? Del sari blanco de azul. También tenemos un programa para ayudarlas económicamente, para mandarles dinero por canales que tiene el Instituto Español de Misiones, que hay unos canales de cuentas corrientes que van directos a África, a la misión que cada uno quiera, sea aquí, sea en Perú o en otro país. Entonces nosotros, hacia la República Centroafricana, estamos focalizados allí en esa misión. O sea, que son cosas que ahora hacemos tangibles y que se pueden ver. No solamente estamos pensando en dar una conferencia o en portarnos honestamente o tal, que también, pero tenemos ese otro aspecto material de ayuda a gente que lo pueda necesitar o creamos nosotros que pueda necesitarlo. Tenemos contacto con esas personas, le pedimos permiso para ayudarles, porque no es fácil llegar ahí, ni es ético, ni es elegante. Venga, como sé que esté pasando las negras, ¡pum! ¿Sabes? Hay una persona en Alcañices, en mi pueblo, que vive horrorosamente bajo mínimos y no quiere que nadie la ayude. Vive una señora que no quiere. Yo le he preguntado y yo sé positivamente, porque he estado en su casa, que esa señora está necesitada, no, lo siguiente que hay, pero no acepta ayuda. Es lo que hay. Sí. Es que a lo mejor hay alguien que quiere preguntar más, es por no monopolizar el tema. Después podemos pasar a esa pregunta. Una forma muy diferente de ejercer esto que está explicando José Luis, nosotros jamás daremos un cheque, que eso es lo fácil. Le doy un cheque a una organización que ya está. No. Nosotros lo hacemos directamente. Evidentemente colaboramos con organizaciones, nos dan los beneficiarios, nos indican quién lo puede necesitar, pero lo hacemos personalmente. Vamos a casa de la persona, citamos a la persona, nos ve. Esto es una diferencia fundamental, porque yo me he dado cuenta, haciendo este tipo de acciones, que la caridad que se ejerce normalmente es impersonal. El donante no ve a dónde va eso. No digo que no vaya, digo que no le ve, que no le comprende, que no habla con él. Nosotros eso lo tenemos muy claro. ¿Alguna pregunta? Y luego pasamos, si no hay ninguna. Sí, ¿le quiere usted preguntar alguna cosa más? No. Si hay alguien más Sí, yo por ahí. quería preguntar de dónde reciben ustedes los ingresos para poder ayudar a esas otras personas. ¿Cómo? ¿De dónde reciben ustedes ingresos para poder ayudar a esas otras personas que están ¿Tenemos ingresos? No, Ingresos. Pues sí, tenemos ingresos porque o bien hacemos nosotros, hacemos caja, nos rascamos un poquitín el bolsillo, pero también tenemos donantes anónimos que yo no los conozco, personalmente no los conozco, pero nuestro maestro sí los conoce, y antes de dedicar recursos a algo, le preguntamos a ese señor, mira, señor, señora, que la persona esa que dona el dinero, dice, tenemos una incidencia de 90 euros a un... ¿Le parece? Perfecto. Entonces se hace. Es así. Eso es con donaciones anónimas, pero de momento nos está yendo bien. No es que tengamos mucho dinero, porque de hecho tenemos que a veces poner nosotros, bueno, a veces no, poner nosotros de nuestro bolsillo un poco y tal, para poder llegar a lo que queremos llegar. Antes de que marchen, si quieren, aquí tenemos tarjetas de visita, pues si les apetece tener contacto o saber algo más, tal, antes de irse podemos El tema nosotros básicamente, aparte de nuestra cuota que es reducida, son donaciones que recibimos.
Y luego lo que me preguntaba este señor de cómo estamos constituidos, nosotros somos una asociación civil inscrita en el Ministerio del Interior. Si alguna organización de este tipo no está inscrito, ya empezamos a dudar. Tenemos nuestro NIF en Hacienda, podemos emitir facturas, podemos recibir donaciones y evidentemente esto es como el ABC de la seriedad, ¿no? Si no tenemos esto, mal vamos. Por eso somos una asociación civil. Luego, ¿qué contacto tenéis entre vosotros? ¿Os reunís cada día? ¿Habláis por teléfono cada día? ¿Qué hacéis para mantener...? Nosotros tenemos lo que se podría llamar una asamblea general, un capítulo general, una vez al año, es donde se reúnen todos. Y luego cada trimestre tenemos un capítulo, una reunión trimestral, normalmente telemática muchas veces, o a veces presencial, pues para tratar los asuntos internos, ¿no? A dónde va cada programa, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos con este dinero? Tenemos estos candidatos que quieren entrar, y todo tipo de cuestiones internas. Evacuar. En términos militares. ¿Alguna pregunta más? Tenemos Sí, un minuto. usted tenía una pregunta que hacer que no ha hecho. Y al fondo hay un minuto, vamos a atender aquí al señor del fondo. ¿Cuántas personas son la encomienda, su encomienda? ¿Y qué ámbito de abarca? Nosotros nacimos, ¿en qué nacimos? No tenemos mucho recorrido. ¿Número de personas? Sí, una veintena. Una veintena. Una veintena. ¿El ámbito que abarca? Estamos registrados como asociación nacional. Podemos trabajar ahora mismo en cualquier comunidad autónoma de España. O sea, que son 20 personas en España. Sí, en España, efectivamente. Y luego colaboramos con otras ramas templarias. Nos conocemos, nos hablamos, hacemos actividades en común. Nos hemos hermanado con otra orden que actúa en el Levante y en Andalucía. Nosotros estamos básicamente instalados en Madrid, en Castilla y León y en Castilla-La Mancha, la zona más central de Madrid. Bueno, lo mío no es importante, pero esta señora sí quería hacer una pregunta relacionada con si tienen actividades educativas con hijos, ¿no? ¿Era algo de eso? Sí. No, ninguna. Nosotros ni por historia, los templarios, excepto en el caso de Jaime I, que era un rey, como conocen que lo educaron los templarios en Monzón, no admitían niños ni jóvenes por la sencilla razón de que no eran guerreros. Ellos buscaban guerreros ya listos para combatir, ¿no? Pero nosotros no es nuestra tradición. No tenemos, hemos tenido algún caso, una categoría llamada escudero, ya son gente de 15 años, ya no son tan niños, y evidentemente no está en nuestra vocación el trabajar con infancia. Nosotros digamos que cuando alguien quiere entrar en el temple mayor de 18 años. Sí. Como tampoco está en nuestro origen ser una orden caritativa, como sí es la Orden de Malta, por ejemplo. Los hospitalarios tenían hospitales. El temple nace como una organización militar, una organización guerrera, aunque también tiene actividad caritativa, pero no es el tema fundacional importante. También habéis dicho otras condiciones laborales, gente. ¿Habéis puesto en contacto gente para trabajar? Sí, nosotros somos todos voluntarios de Cáritas Castrense, la Cáritas que trabaja con el ejército. Hemos establecido planes de empleo con ellos y como muy bien ha dicho José Luis, ahora mismo tenemos tres programas propios. El Enciende tu Luz, que es el tema de pago de recibos, y vamos a aumentarlo con consultoría. Ustedes saben, por cierto, su contrato de la luz, si es libre, es regulado. Casi nadie lo sabe. Y eso es dinero. Bueno. Luego tenemos el programa de Navidad. Todos son combinaciones, ¿eh? Y ahora el más nuevo es el programa de la República Centroafricana. También intentamos no dispersar mucho, concentrar las cosas. Que no hay muchos recursos tampoco, si no podemos llegar allá donde quisiéramos, ojalá. Bueno, las donaciones van llegando, vamos buscándolas, y lo que sí tienen la seguridad todos los donantes, aparte que se les emite sus certificados, se les da información de a dónde va, euro que entra, euro que llega. Nosotros no nos quedamos ni con un céntimo. Y aquí no hay sueldos y no hay ningún tipo de gasto. De hecho, hacemos todas las actividades, no cobramos ninguna. Para decir, bueno, ¿cuánto cobras para la conferencia? Nada. Si hay que venir o aquí, o desde Zamora, o desde Madrid, como viene mi maestre, pues vienes con tu coche, con tu gasolina y con tu
todos, ¿verdad? No, vamos a tener que, ¿verdad, señora? Un aplauso. Un aplauso. Muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a